Veamos entonces el auxiliar can. Principalmente, el auxiliar can es un verbo modal que se utiliza para expresar ya sea poder de capacidad o saber de habilidad. Si conjugamos el can con los pronombres personales, obtenemos lo siguiente. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Al decir esto, al conjugar el auxiliar can con los pronombres personales, si can es poder de capacidad o saber de habilidad, lo que estamos diciendo es yo puedo o yo sé, tú puedes o tú sabes, él puede o él sabe y así sucesivamente. Pero ese yo sé es cuando sabes una habilidad, ¿sí? Yo sé manejar, yo sé cocinar. Estamos hablando de poder de capacidad o de saber de habilidad. Si quiero preguntar, si quiero establecer una pregunta con can, sería, repite conmigo, can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Si quiero hacer una negación, I cannot, you cannot, he cannot, she cannot, it cannot, we cannot, you cannot, they cannot. Y como en los tiempos gramaticales anteriores, también podemos hacer una contracción. Podemos contraer el auxiliar can con la palabra not y decimos can't. Repite conmigo. I can't, you can't, he can't, she can't, it can't, we can't, you can't, they can't. La fórmula que necesitamos entonces, o la estructura con la que trabaja el auxiliar, es la siguiente. Yo necesito de un sujeto, de un pronombre personal o de un sujeto, necesito del auxiliar can, necesito de un verbo en su forma base. Por forma base entiéndase su forma original, ¿ok? La forma original del tiempo. Generalmente nos referimos cuando estamos hablando del verbo en presente, cuando decimos forma base, ¿sí? Un verbo en presente y un complemento. Son estos los 4 elementos que necesitamos. Un sujeto, can, un verbo en su forma original y su complemento. Un ejemplo de esto sería, you can understand my situation. You can understand my situation. Tú puedes entender, tú puedes comprender mi situación. Recordemos que el verbo to understand es entender, comprender. You can understand my situation, donde you sería el sujeto, can sería el verbo modal, understand sería el verbo en su forma base, en presente, my situation sería el complemento. Veamos esta oración en las 3 dimensiones, en afirmación, pregunta y negación. En afirmación sería, you can understand my situation. Repite conmigo. You can understand my situation. En pregunta sería, can you understand my situation? Can you? Can you understand? ¿Puedes entender mi situación? Can you understand my situation? Y en negación sería, you cannot understand my situation. You cannot understand my situation. O de la misma forma podríamos decir, you can't, ¿sí? You cannot, you can't understand my situation. Can puede utilizarse para expresar la capacidad de lograr algo o la habilidad para hacerlo. En muchas ocasiones, en este contexto, es sinónimo de to be able to. Vamos a darnos cuenta que a medida que entremos más al idioma, to be able to, haciendo una analogía de familia, es como el primo hermano de can, si no es que son hermanos, ¿sí? Son muy parecidos en este contexto de poder de capacidad y saber de habilidad, ¿sí? Veamos entonces más ejemplos. En el caso de poder de capacidad y saber de habilidad. Number 1. Can they program software? Can they? Can they program software? Es igual a que yo diga,
Are they able to program software? ¿Vieron? Yo puedo reemplazar can con to be able to sin ningún problema. Can they program software? Are they able to program software? Y es exactamente lo mismo. Number 2, Jason can speak multiple languages. Languages, ¿sí? La palabra está en plural, idiomas. Si fuera uno, language. Si fueran dos, en este caso son dos, languages. En este caso son múltiples idiomas, varios idiomas. Language, languages. Repite conmigo. Language, languages. Jason can speak multiple languages. Number 3, I cannot understand what you're saying. No puedo entender lo que estás diciendo. I cannot understand what you're saying. Number 4, he can cook delicious meals. Meals, comidas, ¿sí? Él puede cocinar comidas deliciosas. He can cook delicious meals. Delicioso, delicious. Repite conmigo, delicious. He can cook delicious meals. Number 5, I can't play the piano very well. I can't play the piano very well. Recordemos, el verbo to play, aparte de jugar, también es tocar, ejecutar un instrumento musical, ¿sí? Entonces, en este caso, el piano, un instrumento musical, si quiero expresar que no puedo tocar el piano, utilizo play. To play the piano, tocar el piano. To play the guitar, tocar la guitarra, etc. I can't play the piano very well. Number 6, can he run a marathon? Can he? Estoy haciendo una pregunta. Can he run a marathon? ¿Puede él correr un maratón? ¿Tiene la resistencia? ¿Tiene la consistencia física para hacerlo? Can he run a marathon? ¿Puede él correr un maratón? Y como podemos ver, como les decía, son muy intercambiables en su uso cuando estemos en el contexto de capacidad o de habilidad. Yo puedo decir, I cannot take your call right now. No puedo tomar tu llamada en este momento. I cannot take your call right now. Y sería equivalente a decir, I am not able to take your call right now. Y sería exactamente lo mismo. ¿Sí? To be able to y can pueden ser utilizados de la misma forma en el contexto de capacidad o de habilidad. Can también se puede utilizar para expresar formalidad al solicitar o al momento de pedir algo. Por ejemplo, can you help me with this? ¿Puedes ayudarme con esto? El hecho que esté utilizando can me ayuda a indicar que lo estoy solicitando en una forma educada, en una forma respetuosa. Number 2, can you please turn down the volume a bit? Can you please? Can you please es una combinación excelente para solicitar cosas de manera educada. Can you please? De por sí, can you ya denota respeto. Si agregamos please, por favor, todavía eleva más el contexto de respeto. Can you please turn down the volume a bit? ¿Puedes, por favor, bajar el volumen un poco? Number 3, can you please give me a hand with these bags? Can you please? Can you please give me a hand with these bags? ¿Puedes, por favor, darme una mano, ayudarme? ¿Sí? Como cuando alguien te da una mano para sostener algo, ayúdame, ¿sí? Échame una mano, ¿sí? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes darme una mano con estas bolsas? Number 4, can you assist me in filling out this form? Can you assist? El verbo to assist, asistir, tanto en inglés como en español, es sinónimo de can. Es sinónimo de to help, ¿sí? Can you assist? Puede ser igual a decir can you help. Can you assist me? Can you help me? Can you assist me in filling out this form? To fill out es llenar, ¿sí? Llenar esta forma. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes asistirme a llenar esta forma? Number 5, can you please take a moment to review this with me? ¿Puedes, por favor, tomar un momento para revisar esto conmigo?
Can you please? Can you please take a moment to review this with me? Number 6. Can you please provide me with your first and last name? Llamas la atención al cliente, van a proceder a asistirte, van a jalar tu cuenta. Can you please provide me with your first and last name? Puede, por favor, brindarme su nombre y su apellido, ¿sí? Para poder trabajar en tu caso, necesitan accesar a tu cuenta, a tu archivo, y por ende, necesitan tu nombre y tu apellido, ¿no? Entonces, es muy probable que te digan, can you please provide me with your first and last name? ¿Puede, por favor, proveerme con su nombre y apellido? Can también se puede utilizar en oraciones que involucren el tema del permiso. Por ejemplo, viene el profesor, a todos nos lo dijeron en secundaria, you can go home now. Pueden ya irse a casa. ¿Vieron? Es más un contexto de permiso. No es tanto la capacidad, sino de permiso. You can go home now. Can I come in? To come in, entrar. ¿Puedo entrar? Can I come in? ¿Vieron? Es un contexto de permiso. Ya sé que tengo la capacidad de entrar. Ya sé que tengo la fuerza necesaria para abrir la puerta y entrar. Lo que estoy en este caso es solicitando permiso. Number 3. You can enter the building with your ID card. You can enter the building with your ID card. Puedes entrar al edificio con tu tarjeta de identificación. Rachel can use my umbrella if it's raining. Rachel puede usar mi paraguas si está lloviendo, ¿sí? No estoy hablando de que Rachel tiene la capacidad de hacerlo, ya lo sabemos. Estoy dándole autorización, permiso a Rachel de que puede usar mi paraguas en el caso que llueva. Number 5. Can I take a day off next week? ¿Puedo tomarme un día libre la próxima semana? Sí, probablemente sea una conversación con tu jefe, con tu superior, tu supervisor, tu manager, y necesitas un día libre y esa sería una buena manera de expresarlo. Can I take a day off next week? Number 6. You can't smoke inside the building. You can't smoke inside the building. No puedes fumar. Fumar, to smoke. No puedes fumar dentro del edificio, adentro del edificio. You can't. You can't smoke inside the building. En estas 6 oraciones se ve como can tiene más que ver con un contexto de permiso, de autorización, de visto bueno, que con la capacidad o la habilidad. Y cabe resaltar que siempre es poder, ¿verdad? Puedes, tú puedes, yo puedo, tú puedes, él puede, etc. ¿Sí? La traducción no cambia. El contexto, en este caso, sí es diferente de autorización y de permiso. Veamos su pasado, ¿sí? Cronológicamente, vayamos a lo que sería can en el pasado y en este caso sería could, ¿ok? En el término de la pronunciación no me gustaría que dijeras la L ni la O, solo di could. Repite conmigo, could, could. Varias veces, could, para que se acostumbre tu memoria muscular de tu boca, se acostumbren tus oídos a escuchar el sonido de could. Repite conmigo, could, ¿ok? Y en el caso de could, es pudo, podía, o sea, el pasado de can, pero también tiene un uso adicional que es podría, ¿ok? Podría en muchas dimensiones, que las vamos a ver de manera detallada. Pero me gustaría comenzáramos a entender a partir de este momento que could es el pasado de can y que también significa podría, ¿sí? Gramaticalmente, es lo que veníamos diciendo, gramaticalmente could es el pasado de can, por lo cual tiene 2 traducciones, pudo o podía. Sin embargo, también adopta una tercera traducción que permite usarlo en otros escenarios, la cual es podría. Los vamos a ver de manera detallada, pero primero veamos cómo interactúa el auxiliar could con los pronombres personales. Y sería de la siguiente manera. Quiero que repitas conmigo. I could, you could, he could, she could, it could, we could, you could, they could.
en forma de pregunta. Repite conmigo. Could I? Va a ir de primero. Could I? Could you? Could he? Could she? Could it? Could we? Could you? Could they? Negación. I could not. You could not. He could not. She could not. It could not. We could not. You could not. They could not. Y también puedo crear una contracción. Puedo contraer could con not y se diría couldn't. I couldn't. Repite conmigo. I couldn't. You couldn't. He couldn't. She couldn't. It couldn't. We couldn't. You couldn't. They couldn't. Veamos entonces la forma, el esqueleto, la estructura con la cual opera could. Como pueden ver, es muy similar a la estructura con la que se trabaja con can. Básicamente lo único que hacemos es reemplazarlo con could. Yo necesito de un sujeto, necesito el auxiliar could, necesito de un verbo en su forma base y de un complemento. ¿Sí? Por ejemplo, we could go for a walk. We could go for a walk. Donde we sería el sujeto, could sería el auxiliar, go, el verbo ir, sería el verbo, y for a walk sería el complemento. We could go for a walk. Recordemos que en el verbo caminar, to walk, no se dice la L, no decimos walk, ¿sí? Lo mismo con talk. Talk y walk no se dice la L. Se escribe, pero no se dice, ¿sí? We could go for a walk. Repita conmigo. We could go for a walk. Si quisiera pasar esa oración a pregunta, sería could we? Could we go for a walk? Could we? Could we go for a walk? Negación. We could not. We could not go for a walk. We could not. De manera que tengo, we could go for a walk. Could we go for a walk? We could not go for a walk. Could, podemos utilizarlo para expresar la capacidad, que era lo que veníamos diciendo, o la habilidad en pasado, ¿sí? Es el mismo can, pero en pasado. Por ejemplo, he could fix any computer problem. Fix, arreglar, reparar, ¿sí? He could fix any computer problem. Number 2, we could dance all night when we were younger. Vieron, en este caso, estoy haciendo una referencia al pasado. We could dance all night when we were younger. Podíamos bailar toda la noche cuando éramos más jóvenes, ¿sí? Young, joven. Younger, más joven. Number 3, they could play the piano beautifully. They could play the piano beautifully. Beautifully, hermosamente. Beautiful, hermoso. Beautifully, hermosamente. Recordemos que la terminación LI es el equivalente a la terminación mente en español. Hermosamente, cuidadosamente. Eso es la terminación LY en inglés. Ellos podían tocar el piano bellamente, hermosamente. Number 4, I could solve complex math problems in high school. Nuevamente, estoy haciendo una referencia al pasado de cuando yo estaba en la secundaria. I could solve complex math problems in high school. Podía resolver. El verbo to solve es resolver. I could solve complex math problems, problemas de matemática complejos. ¿Sí? En la secundaria. Number 5, Mark could run faster when he was younger. Nuevamente, una referencia al pasado. Si estoy hablando de capacidad o de habilidad, Mark podía
correr más rápido cuando era más joven. ¿Sí? Mark could run faster when he was younger. And number 6, I could swim when I was 5. To swim, nadar. I could swim, podía nadar. Podía nadar cuando tenía 5 años. When I was 5. Sí sé que para decir la edad por lo general se dice years old. When I was 5 years old. Pero la manera abreviada, por así decirlo, solamente puedes decir when I was 5. Cuando tenía 5. ¿Sí? Cuando tenía 5 años. I could swim when I was 5. De la misma forma que to be able to se puede utilizar en el presente, también se puede utilizar en el pasado, siempre y cuando utilicemos el verbo to be en pasado. ¿Sí? El mismo ejemplo sería, I could not take your call last night. No pude. ¿Vieron? No pude tomar tu llamada anoche. Last night, anoche. No pude tomar tu llamada anoche. Es igual a decir, I was not able to take your call last night. I was not able to take your call last night. Could también se utiliza en oraciones que involucren el tema del permiso. También tenemos esta similitud con can. Could I use your computer for a moment? ¿Podría utilizar tu computadora por un momento? En este caso es más podría, ¿sí? Could I ask you a quick question? Could I? Could I ask you a quick question? ¿Podría hacerte una pregunta? Could you please provide me with feedback on this proposal? ¿Sí? ¿Puedes, por favor, brindarme retroalimentación en esta propuesta, acerca de esta propuesta? Could you please? Could you please es una manera también muy potente, muy fuerte de indicar respeto, formalidad. Number 4, could you allow us to leave the meeting a bit early? To allow, autorizar, permitir. ¿Podrías permitirnos salirnos de la reunión, dejar la reunión un poco más temprano? Could you allow us to leave the meeting a bit early? Could you? Could you allow us? Could you allow us to leave the meeting a bit early? Number 5, you could grant him access to the files. You could. ¿Qué es grant? Otorgar. Tú podrías otorgarle acceso a los archivos. File, archivo. And number 6, could you please help Monica with the report? ¿Podrías, por favor, ayudarle a Mónica con el reporte? Could you please? Could también se puede utilizar en oraciones que tengan como propósito expresar una posibilidad. Y en este caso, sí va a significar meramente podría. Por ejemplo, he could develop strong leadership skills with the right guidance. Guía, guidance. Develop es el verbo desarrollar, ¿sí? He could develop. Él podría desarrollar. Leadership skills. Recordemos que leadership es liderazgo. Skills es habilidades. Strong es un adjetivo, fuerte. Él podría desarrollar fuertes habilidades de liderazgo con la guía correcta. With the right guidance. He could develop strong leadership skills with the right guidance. Number 2, she could get a better job. She could. She could get a better job. Ella podría conseguir un mejor empleo, un mejor trabajo. She could. Number 3, that could be a good idea. Esa podría ser una buena idea. That could be a good idea. Tal vez alguien propone algo que tiene sentido. That could be a good idea. ¿Sí? Número 4, siempre en términos de probabilidad. It could rain tomorrow. Podría llover mañana. Tal vez estamos viendo una aplicación de pronóstico del tiempo o tal vez sabemos los ciclos en el mes que estamos y hay una alta probabilidad, ¿sí? So, it could rain tomorrow. Número 5, he could not give you an exact amount. Él no podría darte una cantidad exacta, ¿sí? He could not. He could not give you an exact amount. Y número 6, could it be possible to buy the tickets today? Could it be possible?
Could it be possible to buy the tickets today? Podría ser posible comprar los boletos hoy, comprar los tickets hoy. ¿Es esa una posibilidad? Could it be possible? ¿Sí? Could también puede emplearse en oraciones con el propósito de hacer sugerencias o peticiones de manera muy sutil. ¿Ok? Nuevamente, yo puedo hacer una sugerencia como cuando queremos sugerirle algo a alguien en una forma muy amable, como cuando queremos hacerlo de esta forma. Sí, mira, podrías hacer esto, podrías hacer aquello. Es una sugerencia, ¿sí? A veces suena en forma de petición y es lo que vamos a ver acá. Ejemplo número 1. Maybe we could explore new ideas for the upcoming event. Tal vez podríamos explorar nuevas ideas para el próximo evento, ¿sí? Suena más a una petición, ¿sí? Maybe we could explore new ideas for the upcoming event. Cuando queramos este lenguaje diplomático, sutil, para la sugerencia y la petición, could es un excelente recurso. Number 2, you could share your thoughts on the proposed changes. ¿No? Tú podrías compartir tus pensamientos o lo que piensas en los cambios propuestos. ¿Sí? Podrías hacerlo. Sí, es más una petición. You could share your thoughts on the proposed changes. Number 3, perhaps you could share your insights on the topic. ¿Sí? Tal vez podrías compartir tus pensamientos acerca del tema, lo que piensas acerca del tema. ¿Sí? Nuevamente es una petición. You could. Number 4, you could also take some online courses. Podrías también tomar algunos cursos en línea. You could. You could also take some online courses. Number 5, you could try to talk to the manager first. You could try to talk to the manager first. Podrías tratar de hablar con el gerente primero. You could try, you could try to talk to the manager first. Sí, sugerencia. Number 6, they could also make the reservation over the phone. You see, it's a suggestion, es una sugerencia. They could also make the reservation over the phone. Podrían también hacer la reservación por teléfono, over the phone. Recapitulemos entonces. Can tiene 3 usos importantes: poder de capacidad, poder de habilidad, y en este contexto es sinónimo de to be able to. También lo utilizamos para solicitar de manera educada y también lo utilizamos en un contexto de permiso. Could, muy parecido, en el contexto de capacidad es igual que can, pero en pasado, y de la misma forma se puede utilizar to be able to siempre y cuando utilicemos el to be en pasado. También puedo utilizarlo en un contexto de permiso, también puedo utilizarlo en un contexto de posibilidad, o cuando quiera este lenguaje diplomático donde quiero plantear una sugerencia o hacer una petición, puedo perfectamente utilizar could como un elemento a mi favor. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido. De igual forma, recuerda dejar en los comentarios cualquier tema o aspecto del idioma inglés que te gustaría que abordáramos en nuestros siguientes videos.